Muy bien. En la parte 4.6, el estado de pérdidas y ganancias. En el libro que les envié, que se llama Cómo comprender las finanzas de una compañía, un enfoque gráfico, aparece esta información. Decíamos el día de ayer, las ventas, acá son las ventas totales, menos todo lo que gastamos, todo lo que gastamos, nos va a dar un resultado que se llama utilidad antes de impuestos. Después de pagar los impuestos, se lo restamos a esa utilidad y nos va a dar la utilidad neta. Cuando usted, por ejemplo, entra a los estados de pérdidas y ganancias o balances general de alguna compañía, dentro de las ventas, a veces desglosan los diferentes tipos de ventas que tuvieron, desglosan diferentes tipos de gastos, pero en síntesis los conceptos siguen siendo los mismos. Conceptos, ventas menos gastos. Ahora bien, también cuando observamos la información de una organización con respecto a otra, a veces tienen nombres muy semejantes en los gastos o en las ventas, pero en otros casos pueden tener nombres diferentes, dependiendo de quienes hayan construido la información. Pero en síntesis sigue siendo vendimos y gastamos. Después hay que pagar impuestos y nos queda una utilidad. Y también hay algunos términos que utilizan como el llamado EBITDA, EBITDA, que es las ganancias antes de impuestos. Algunas organizaciones toman como base para determinar cómo está su situación financiera es el EBITDA, antes de pagar los impuestos. Bien. Y la información, cuando nosotros vemos costo de la mercancía vendida, por ejemplo, es lo que nos costó la materia prima para obtener el producto. Normalmente el producto tiene un costo y lo vendemos a otra cantidad diferente. Bien, entonces este se refiere a los materiales o los insumos que utilizamos para la producción. Cuando usted llegue a una organización y vea información, pues va a tener un rubro y de ese rubro usted puede preguntar, etcétera, pues ¿qué conforma este rubro? Por supuesto que normalmente las personas correctas a las cuales les podríamos preguntar sería el área de contabilidad, porque el soporte de toda esta información la concentra el área de contabilidad. Y normalmente cuando la concentra a través de algunos documentos que a veces les llaman pólizas, donde van anotando concepto donde fueron efectuando algún pago referente a alguna situación, algún rubro. Y ahí van, entonces tienen toda esa información que normalmente puede manejarse en forma electrónica. Bien, cuando alguien analiza información, normalmente hay ciertos conceptos básicos para poder analizar información. Normalmente en gastos, recuerde usted, tengo un presupuesto y gasto una cantidad. Si estamos muy cercanos a los valores del presupuesto, ya sea por abajo o por arriba, ya sabemos que ganamos o que perdimos y podemos tener las diferencias. Pero en algunas ocasiones
hay algunos valores que salen de la parte de la variación normal. Y es cuando en la estadística, recuerde cuando usted lleva estadística y analiza datos, hay causas especiales y hay causas comunes de variación. Normalmente cuando hablamos de causas comunes de variación, si vemos la operación de una empresa, pues sabemos que hay variabilidad y se está moviendo entre un máximo y un mínimo. Hay un rango. Pero el presupuesto, como es un valor fijo, contra ese nos medimos. Entonces, cuando hay una causa especial es porque salió de esa variación que llamamos normal. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar a veces ciertas causas especiales que pudieron originar la razón del resultado. Por ejemplo, el precio del gas. Hubo muchos años que el precio del gas andaba como en $2 más o menos por millón de BTUs. Y un buen día, boom, hubo situaciones energéticas a nivel mundial y subió de 2 a 4. Y en algunos casos actualmente anda hasta en $8 por millón de BTUs. Entonces, a veces hay unos cambios bastante fuertes. Entonces, va usted identificando pues, para tratar de tener una explicación de lo que sucede. Una vez que usted identifica esas causas especiales, bueno, habrá algunas en las que si alguien le pone un precio que se lo fija, pues puede usted buscar otro proveedor, pero si es el único proveedor a nivel nacional o aunque lo traiga internacional, tiene que tener instalaciones y demás, pues tendrá que hacer un reajuste para ver sus proyecciones en el futuro, de cómo va a impactar ese cambio. Entonces, normalmente este estado o el cuaderno de costos lo entrega a las áreas, el área de contabilidad, normalmente a ciertos puestos, no está abierto a todos. Bien, entonces ya lo revisan para que puedan tratar de encontrar oportunidades, ¿ya? Oportunidades de mejora. Entonces recuerde siempre, gasté más, lo primero es saber en qué lo gasté. En algunas ocasiones, pues ya se me acabó el dinero, ¿y en qué gastaste? No sé. Cuando no llevamos registro, entonces, pues no sabemos, pero como se concentran las cuentas a través de sistemas ya establecidos, pues ahí va a salir la información. Entonces, en el caso de la empresa, todo es con facturas. Todos los gastos, usted va a gastar, quiere comprar un tornillo, le pide factura. Todo factura. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando pagamos el IVA ya en la cuestión de impuestos, ya tendrán sus fórmulas y demás para poder ver cómo aplicamos el IVA, ya sea cuando vendemos o el IVA ya sea cuando compramos. Pero todo tiene que ser con documentos que de alguna manera son válidos ante el SAT, Sistema de Administración Tributaria, o sea, ante el gobierno. Otro tipo de gastos, alguna nota de remisión, algo, le dicen, no, pues esto puedes tenerla, pero haz de cuenta que no tienes nada. No te sirve para la deducción, para el pago de impuestos. Entonces, por lo tanto, las empresas también cuando entramos a trabajar dicen, recuerde, todo es, sale usted de viaje, lo mandan a un curso, etcétera. Hay que pedir facturas. Facturas no le van a hacer válido los gastos. Es decir, si usted no sigue las reglas del juego, se lo van a descontar a usted. Entonces,
No puede usted irse a la tiendita de la esquina a comer porque tiene que presentar facturas. Entonces, es importante entender las razones. Bien, ya tenemos esto, ventas menos los gastos, nos da la utilidad antes de impuestos, pagamos los impuestos y me da la utilidad neta. En el libro lo explica en un diagrama de flujo. Y en este diagrama de flujo, para llegar a este diagrama de flujo, comienza la explicación. Dice, los accionistas se reúnen para formar una compañía. Por supuesto, para que haya accionistas, que puede ser uno, puede ser varios, pero cuando decimos accionistas son dos o más, entonces debe de haber alguna idea, ¿va? Entonces dice alguien, pues voy a emprender un negocio, requiere un capital, lo que requiera, finalmente, si convence a alguien, ya dice, pues vamos a poner nuestro negocio. Entonces, para poner el negocio, ¿qué necesita? Que estos accionistas aporten dinero. Y dentro de ese dinero, o aporten activos, estos, ¿a dónde va a ir a dar el dinero? A una caja. Entonces, cuando usted escucha, comienza a escuchar caja, y a veces escuchamos corte de caja, haga de cuenta que va usted a Chedraui, y ahí en Chedraui, pues están los cajeros. Llegamos con los productos y lo que yo llevo, que aquí pasan y ya me dicen tanto. Entonces entra el dinero a la caja. Ahora, esta caja puede recibir dinero, en este caso, de los accionistas. Ahora, ¿por qué va a recibir dinero de los accionistas? Bueno, para que arranquemos el negocio. ¿Cómo lo vamos a arrancar? Ese dinero que tenemos lo vamos a utilizar para pagarle a los proveedores. Y dice alguien, pues, ¿cuáles proveedores si están haciendo la empresa? Precisamente. Estos proveedores les vamos a pagar para que nos entreguen, y ve usted la flechita punteada que va hacia la izquierda. ¿Qué nos va a entregar? Aparecen las dos letras MP, la materia prima que vamos a necesitar para producir. ¿Qué más necesitamos? Pues el equipo que requerimos en el caso cuando vamos a elaborar algún producto. Entonces ya lo voy a utilizar para pagar la materia prima, lo voy a utilizar para pagar el equipo. ¿Está? Bien. ¿Para qué más utilizamos el dinero? Observa usted que antes de la flecha que va hacia proveedores, baja una línea y que va hacia empleados. ¿Por qué necesitamos dinero para los empleados? Porque necesitamos pagarles. Entonces, este dinero que reciben los empleados, ¿qué van a hacer los empleados? Van a proporcionar su esfuerzo o su trabajo para elaborar el producto. Cuando usted ve las letras PEP, significa producto en proceso. Entonces, tenemos el producto en proceso. Bueno, pues ahí requerimos personal. Normalmente estaríamos diciendo, pues personal para el área de producción. Pero también hay ciertos gastos que tenemos para el caso de ventas, donde también tenemos empleados, gastos de administración, etcétera. Entonces, para eso sirve ese dinero. Sigue usted con la flechita de que sale flujo de efectivo de la caja y va hacia el gobierno. ¿Por qué hacia el gobierno? Porque tenemos la obligación de pagar impuestos. Entonces ve usted la flechita hacia la izquierda y dice impuestos. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos el producto en proceso, sigue por las diferentes etapas del proceso hasta que se convierte en producto terminado.
Normalmente en las plantas, el producto terminado se encuentra en tanques o se encuentra en una bodega. La materia prima se puede encontrar en tanques o se encuentra en una bodega. En el caso de un supermercado, pues usted cuando va al supermercado hay un área donde ve que a veces entran personas, salen y salen con mercancía, etcétera. Pues ahí tienen sus bodegas. Ya llegan los trailers y todo lo que llega de los productos, ¿lo procesan? No, principalmente en ese caso son empresas que se dedican a la comercialización, o sea, compran y venden. Bien, y normalmente ¿qué van a tener? El material que compraron, que es prácticamente el producto terminado, y ese lo van a vender. Pero en las plantas químicas o en otro tipo de procesos, cerveceras y demás, tienen materia prima, a lo mejor en silos, donde tienen los granos. El producto en proceso, cada vez que ve usted un proceso que tienen ollas, donde se lleva a cabo la producción de cerveza, los cuartos fríos, las líneas de embotellado, etcétera, etcétera, pues ahí tenemos producto en proceso. Y ya una vez que ya sale envasado en cartones, en plancha, etcétera, etcétera, pues ya bodegas. Ya después de ahí se cargará el producto. Ahora, cuando vemos la palabra inventarios, normalmente hay un término que se utiliza, inventarios, es decir, qué cantidad tenemos el día de hoy. Normalmente para poder hacer el cierre contable, lo que se produjo o cuánto se vendió, se fija una hora de cada mes y ya el cierre a lo mejor es el día último de cada mes a las 12 de la noche. Otros dicen el día último de cada mes a las 4 de la mañana, otros dicen a las 10 de la noche. Pero la idea es que toman como base un mes y a esa hora viene la toma de inventarios, tanto de materia prima, del producto en proceso. Se hacen cálculos en función de si está operando o no está operando la planta, y el inventario del producto terminado, para después traducirlo a dinero, las cantidades que tenemos. Muy bien. Seguimos. En el caso del producto terminado, tuvo un costo, el costo de la mercancía producida. Bien, esto va a entrar aquí, menciona el libro, como si fuera un pistón. Entonces va a haber una salida. Este pistón sirve para recuperar todas estas entradas, que cuando usted compara costo de la mercancía, gastos de ventas, gastos de administración y depreciación, son lo de los gastos. Entonces, a las ventas menos los gastos, ¿qué me va a dar? La utilidad, que es la creación de valor. Y cuando ya le quito, es la utilidad antes de impuestos. Cuando ya le quito los impuestos, pues ya me va a dar ahora sí la utilidad neta. Una la llamamos utilidad bruta y la otra utilidad neta. Cuando nosotros vendemos el producto, aparece una flechita. Acá dice ventas. Ya vendemos el producto. ¿A quién se lo vendemos? A los clientes. ¿Qué hace el cliente ahorita en el Buen Fin? Pues tiene muchas ofertas. Una de las ofertas, por ejemplo, usted dice, quiero comprar una PC, quiero comprar un colchón, quiero comprar tal. Pues alguien se mete, hoy es la parte comercial, pone usted, en el caso de casas comerciales, Liverpool. Entonces, ¿qué puede usted hacer? Quiero una PC. Pues ya busca el modelo o comienza usted a buscar un modelo. Y, por ejemplo, acá puede usted ver esta laptop gamer modelo
24.479. De 30.000 a 24.000. Hoy es el último día del Buen Fin. Y dice usted, pues la voy a comprar. Pero hay otras personas que dicen, oye, ¿quién más vende? Pues Amazon.com.mx. Y aquí va usted a buscar ese modelo. ¿Quién más vende? Pues Walmart. Se mete usted a Walmart. ¿Qué va usted a hacer? Pues va usted a hacer su investigación, ¿verdad? Como Buen Fin, pues quién tiene el mejor precio. Y ya al final usted va a decidir a quién le compra. Hoy también lo que ustedes han visto, algunas compañías les ha costado trabajo migrar hacia la venta electrónica. Normalmente lo que tenían, permítanme un segundo. Gracias. Bien, entonces en la cuestión de negocio, a algunas compañías les ha costado trabajo entrar a estos medios electrónicos. Sobre todo los problemas fuertes que llegan a tener algunas es el tiempo de entrega. Y comienzan a tener quejas. Pero independientemente de eso, hoy esta es uno de los cambios más fuertes. ¿Cuál va a ser la tendencia? La tendencia va a ser, y ya hay algunos artículos, que la cantidad de centros comerciales vayan disminuyendo. Y todo vaya migrando a esta parte. Entonces, no es de la noche a la mañana, entonces las empresas pues tienen que ir invirtiendo en que sus sistemas sean más expeditos. Pero esa es la parte interesante para poder sobrevivir en el mercado. Pero todos estos no son productores, simplemente son comercializadores. Bien, entonces ya el producto, las ventas. Entonces usted en su negocio, usted pone un precio, pero recuerde, tiene competencia. Y como tiene competencia, pues, ¿qué hacen las compañías? Pues se comparan, ¿va? Se compara, esta compañía se debe comparar con otra cuando hace otro producto. Un producto semejante. Y así, ¿para qué nos comparamos? O cuando va a surgir un proyecto, pues para ver qué oportunidad tenemos de entrar a ese mercado. ¿En función de qué? De nuestro precio de venta. Y este precio de venta va a estar en función de qué? De nuestros costos. Por eso es importante la parte de costos. Cuando decimos en mi proceso ya no puedo reducir costos, a veces llegamos a pensar o a decir, y hay otro que tiene un proceso para obtener un producto semejante o igual, pero su tecnología o su sistema de trabajo o su estrategia hace que dé más barato, puede ponernos en jaque. ¿Qué es en jaque? Bueno, si no resistimos esa embestida de alguien, podemos llegar a cerrar nuestro negocio. ¿Por qué? Porque el cliente que busca las características del producto. Y si busca las características del producto y a productos iguales hay alguno que tiene menor precio porque cumple con sus características y además en el tiempo hay recomendaciones y demás, pues podemos perder nuestro negocio. O a la vez, si nuestros procesos son más baratos que los de los demás y con calidad, pues simplemente pues vamos a tener más clientes. Recuerde, nothing
is for always. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Entonces, hoy podemos tener el mejor proceso, pero necesitamos seguir día a día, porque ese proceso que hoy tenemos es obsoleto. Y entonces, todo esto es muy interesante. Bien, ya este dinero de los clientes, pues ya va a entrar a la caja y de esta manera, pues está moviendo el negocio. Finalmente, ya habíamos comentado que tenemos las ventas menos los costos, nos da la utilidad bruta antes de los impuestos. Pagamos los impuestos y vamos a tener nuestra utilidad neta. Ahora, esa utilidad neta, ¿qué podemos hacer? Dice alguien, la repartimos entre los accionistas. Entonces, va a ser una salida. Otros dicen, no, vamos a reinvertirla. Entonces, la utilidad se va ese dinero a la caja. Y entonces, si entra a la caja, pues otra vez ya tenemos. Entonces, esta es la presentación de el estado de pérdidas y ganancias. Posteriormente vendrá el balance general. Bien, entonces de esta figurita son como 20 páginas para llegar a esta figurita en el libro. Y ya les va explicando paso a paso y con algunos datos la información. Entonces, cuando usted compara esto que tiene este color como mamey, según yo lo veo color mamey, lo que está en este cuadro de color mamey se refiere a el estado de pérdidas y ganancias, que es lo que aquí dice, estado de pérdidas y ganancias, que traducido a este cuadrito es este. Ventas menos los gastos, están los 4 gastos, la utilidad antes de impuestos, que normalmente es la utilidad bruta, los impuestos pagamos y nos queda la utilidad neta. Bien, y vemos el siguiente cuadro, la síntesis, balance general. Este balance general sigue siendo, a partir del libro, Cómo comprender las finanzas de una compañía. Dice, objetivo, comprender el balance general y su representación gráfica. Normalmente el balance general se hace al fin de año. Bien, aquí la forma en que lo están representando, es importante entender los conceptos. Para el balance general tenemos la palabra activos. Entonces, ¿qué son los activos? Vamos a considerar que los activos es todo lo que es de nuestra propiedad. Todo. Por ejemplo, usted está en su casa, le pregunta cuáles son los activos que tienen en su casa, o sea, su familia. Bueno, entonces dice alguien, pues tenemos nuestra casa. Ok, esa casa tiene un valor. ¿Qué valor tendrá esa casa hoy? Usted puede decir, vale tanto. Pero ante el gobierno tiene un valor. ¿Y cómo se da usted cuenta? Por favor, en su casa, pregúntele a su papá si le puede prestar el recibo del predial. Entonces, cada año pagamos el predial, un impuesto, por tener, si tiene usted una casa, paga el impuesto por tener esa casa. Que no tiene, aparte tiene usted un terreno, tiene que pagar el impuesto por ese terreno. Pero dice alguien, no, pues yo no he pagado. Ok. ¿Puede hacerlo?
sí puede hacerlo, pero estamos incumpliendo porque tenemos que pagar nuestros impuestos por poseer un bien. Entonces, pero ya independientemente de eso, vea usted el predial. En el predial le cobran un impuesto predial. Ese impuesto predial está en función del valor de la propiedad. Y ahí puede usted ver cuál es el valor de la propiedad. En algunos casos, cuando no hemos declarado ni tampoco nos han hecho alguna visita, alguien del gobierno, entonces algunos lo siguen declarando como terreno, pero si ya tiene una construcción, pues su valor es mayor. Entonces, usted sabe que es mayor, entonces pues, una de las bases es esa, la evaluación que va a hacer alguien que es principalmente en la parte de gobierno, ven la parte catastral. Cuando usted escuche catastro, va usted a una oficina de catastro, ahí en esa oficina es donde tienen los datos de las diferentes propiedades. Le asignan un valor en función de la construcción, en función del tamaño del terreno, en función del lugar donde está ubicado, etcétera, etcétera. Ellos ya tienen su sistema para hacerlo y finalmente le cobran un impuesto. Entonces, eso es en el caso de, pues son sus edificios, son, etcétera, etcétera. Aquí, en este balance general, solamente aparece la parte del equipo, pero todos tenemos que poner todos los activos que tenemos. Bien, entonces, los activos son los bienes que poseemos, que en un determinado momento es desde el dinero en efectivo, que es el que aparece en caja, hasta dinero que no tenemos, pero que alguien nos debe cuando tenemos cuentas por cobrar. Y dinero que tenemos en el inventario, ya sea como producto terminado, como producto en proceso o como materia prima. Y el valor del equipo. Entonces, esto es lo que está contemplando aquí como activos. Bien, aparece la palabra del lado derecho, si lo dividimos en dos partes, del lado derecho aparece pasivos y patrimonio. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son todas las deudas que tenemos. Por ejemplo, si yo adquirí una computadora con Liverpool, pues le debo a Liverpool. Si voy ahí a otra compañía, pido un crédito y le debo, pues tengo otro pasivo. O sea, otra cuenta por pagar. Y así, en esos ejemplos, a veces pedimos en un lugar, pedimos en otro, y ya cuando usted suma, pues ya le va a dar una cierta cantidad, que son nuestras obligaciones, mis cuentas por pagar. Ese es el pasivo. Pasivo. Todo lo que debo. Y entonces acá lo resume como cuentas por pagar. Bien, y el patrimonio. Entonces, el patrimonio en la parte inferior aparece patrimonio de los accionistas. Entonces, cuando usted ve cuentas por pagar, pues ya dice, pues se refiere al pasivo. Y patrimonio, en la parte de abajo, aparece el patrimonio de los accionistas. Muy bien. Entonces, lado izquierdo, activos, todo lo que nosotros poseemos. Del lado derecho, pasivos, todo lo que debemos, y el patrimonio. El patrimonio es lo que le corresponde a los accionistas. Entonces, los lados de las cuentas del lado izquierdo, por ejemplo, cuando usted ve principio de año, fin de año, en este balance general, y se va usted
lado derecho, balance general, al principio de año cuánto había y al fin de año cuánto hay. Entonces, cuando decimos que deben de cuadrar los datos, es que las cantidades del lado izquierdo deben ser iguales a las del lado derecho. Cuando no cuadran, es decir, que no son iguales, hay que buscar dónde está esa diferencia. Es como en el caso de algunas tiendas que tienen registradora y en la caja registradora, pues toda la salida de productos, al final dicen un arqueo de caja. Cuando hacen el arqueo de caja, bueno, pues todo lo que se supone que ingresó a la caja, debe de haber documentos que cuando lo suman, pues dé esas cantidades. Debe de cuadrar. Entonces ahora sí, como entró efectivo, entraron vales, pues lo cuadran contra eso. Cuando no cuadra, la pregunta que le hacen a la persona que está en la caja, pues ¿qué pasó? Y hay algunos lugares donde si falta dinero, se lo quitan al empleado. Así hay lugares y es duro eso, pero por eso es importante las actividades que realicemos, estar concentrados. O a veces alguien en una tienda dice, una señora, fui a comprar, me dice mi esposa, oye, bájate a comprar una escoba, ya fui, compré la escoba. Ya le pago a la señora, compré 2 artículos y ya. Le estaba pagando a la señora y me dice la señora, en la tiendita, oiga, fíjese que me acabo de perder 500 pesos. Y ya, la escuché y dice, vino una persona a comprar y ya en la compra no me dio el dinero y él me dijo que sí, que sí me lo dio y yo ya le había entregado el cambio. Entonces, si es la dueña, es pérdida. Si es trabajador, pues es pérdida porque tendrá que explicar pues, lo de los dineros. ¿Y eso qué tiene que ver con todo esto de los balances? A veces usted puede ser el gerente, el director, etcétera, y hay que dar explicaciones. Y por eso en algunas empresas hacen cuando tienen artículos, van y checan inventarios, porque de acuerdo a sus entradas y a sus salidas debe de existir una cantidad. Y entonces hacen el chequeo del inventario. En algunas ocasiones pueden hacerlo de todos los artículos, pero normalmente, por ejemplo, en el caso de la empresa en Celanese, me tocó hacer algunos chequeos de inventarios en conjunto con gente de contabilidad. Los hacíamos de acuerdo a un programa. Ya había cierto número de artículos que había que ir a checar cada determinado tiempo. Entonces, de acuerdo a ese programa, se iba al almacén, se veían, de acuerdo al SAP, cuántos artículos deberían de quedar y checaba uno en ese momento los inventarios y a veces había faltantes o a veces había de más. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió? Normalmente se consideran en algunos casos algunas variaciones o errores. No se le descuentan al personal, pero una de las ideas de hacer eso es para evitar robos. Entonces recuerde, donde haya inventarios puede haber robos. Y hay desde robos a hormigas hasta robos grandes. Entonces ya dependiendo ya de los resultados de la información, pues ya alguien en la organización tomará decisiones. Bien, entonces ya tenemos nuestros inventarios,
que nos ayudan para los activos, tenemos los pasivos y el patrimonio, sacamos este balance general. En representación gráfica, en la figura anterior, si usted observa esta figura, es semejante a la figura anterior. Cuando digo semejante, es que aquí, ahora observará usted que hay unas letras de color rojo. En estas letras de color rojo, y se le quitó el cuadrito que estaba de color mamey, donde veíamos el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, ahora quedó la representación solamente de lo que es el balance general. Y de una manera gráfica, el balance general, ¿a qué se refiere? A los activos. Ve usted del lado izquierdo activo y del lado derecho ve usted pasivo y patrimonio en color rojo. ¿Qué comprenden los activos? Los activos comprenden la caja, lo que tenemos de dinero en caja, el dinero que podemos recuperar cuando alguien nos debe, las cuentas por cobrar. ¿Por qué tenemos cuentas por cobrar? Porque cuando a los clientes, a veces en los negocios, les damos crédito. Entonces, cuando le damos crédito, nos debe. Entonces, son cuentas por cobrar. Bien, cuando entra dinero que alguien paga, pues sube el flujo de efectivo, pero cuando le entregamos producto, pues nuestro flujo de efectivo, llamémoslo, baja. O sea, la cantidad de dinero que va a ingresar, pues no entra dinero, sino simplemente surge la cuenta por cobrar. Entonces ya tenemos caja, cuentas por cobrar, y están en color rojo ahora los inventarios, ya sea de la materia prima, del producto en proceso o el producto terminado. Entonces, estos inventarios se traducen también a dinero. Y el equipo. Recuerden que se va depreciando, pero va a tener un valor de ese activo. Entonces, la suma de estos nos va a dar nuestro activo. Ahora, en el pasivo y patrimonio, observa usted en color rojo las cuentas por pagar. De la misma manera, así como le doy crédito a un cliente, entonces hay algunos proveedores, ¿verdad?, que nos pueden dar crédito. Entonces, por eso en la línea de proveedores es donde aparece la línea de cuentas por pagar. A los empleados, pues no le podemos decir, pues ahí te debo, ¿no? Hay que pagar. Cuando hay problemas bastante fuertes, pues sí, en algunos casos, pero son casos raros y ya cercano a que cierre una empresa. Normalmente es con proveedores, las cuentas por pagar. Bien, entonces las cuentas por pagar corresponden al pasivo. Ahora, los accionistas cuando aportan, ¿verdad?, cierto capital, o sea, dinero, o aportan terrenos, o aportan algo, pues eso corresponde al patrimonio. El patrimonio de los accionistas. Entonces, ya lo de los activos debe ser igual al pasivo más el patrimonio. Y esta es la representación gráfica del balance general. En algunos casos, podemos ver, por ejemplo, en internet, a veces en ocasiones puedo poner balance general cuando estaba la corona de la cervecería Modelo, por ejemplo.
No le he puesto ahí. Pero acá dice balance general de grupo modelo. Le damos clic ahí. No, aquí simplemente grupo modelo. Ah, aquí abajito. ¿Qué dice? Balance grupo modelo. Total de activos corrientes. 2015, el 30 de junio. 2015, el 31 de marzo. 2014, el 31 de diciembre. 2014, el 30 de septiembre. Entonces, cuando dice septiembre, de este septiembre, 30 de septiembre del 2014 al 31 de diciembre, entonces, ¿cuántos meses pasaron? Pues pasó un trimestre. Del 31 de diciembre al 31 de marzo del 2015, del 2014 al 2015, pasó otro trimestre. Y de aquí pasó otro trimestre. Entonces, aquí hay datos. Periodo que termina, a un cierto periodo está. Dice total de activos corrientes. Aquí está un valor de 132.793. Normalmente en algunos casos, pero habría que buscar si está en miles de pesos, porque tendría que multiplicarse por 1000. Entonces, ¿qué tenemos que leer? Ah, dice en millones. Aquí abajito, si usted observa, voy a hacerlo un poquito más grande. Dice, en millones, MXN es de pesos mexicanos, o sea, moneda nacional, excepto para los elementos por acción. Bueno, entonces es en millones. Entonces esta cantidad que leí, 132.793 millones. ¿Qué es esa cantidad? Pues es un mundo de dinero. Bien, ahora, ¿qué comprende esos activos corrientes? Efectivo e inversiones a corto plazo. 97,000. Efectivo, aquí dice no hay nada. Después dice acá efectivo y equivalente de efectivo, 97,361. Inversiones a corto plazo. Después dice cuentas por cobrar neto, 241,000, no, perdón, 24,100. O sea, les deben 24,100 millones. Mundo de dinero, ¿eh? Cuentas por cobrar, comercio neto, 20,382. Después dice inventario neto, 8,099. Pagos anticipados, 3,232.29. Por ejemplo, esto de pagos anticipados, pues diríamos, bueno, ¿y a qué se refiere eso? Bueno, si alguien debería de pagarles en un cierto tiempo y les pagó antes, pues este es el dinero que se recibe. ¿Sí? Total de activos, total de activo, 197,469. Ahora bien, ya la parte interesante es en este total, pues cómo llega a este valor en función de lo que tenemos aquí, que hemos explicado. Entonces hay que analizarlo. Pero la idea general es total de activo. Aparece inmuebles, mobiliario, crédito mercantil, intangibles neto, inversiones permanentes, documentos a cobrar a largo plazo, otros activos permanentes. Y cuando nosotros comenzamos a ver este tipo de información, nos dice alguien, bueno, ¿y a qué te refieres con estos intangibles? Ya hemos visto algunas cuestiones de intangibles, pero
ya en la explicación, oye, ¿me puedes mostrar con la gente de contabilidad a qué se refieren estos intangibles, qué son estos rubros, etcétera? ¿Por qué? Porque trabajamos en equipo. Cuando alguien dirige una organización, normalmente el director o ciertos subdirectores o el director financiero, pues deben de manejar esta información. ¿Y quién es su brazo derecho? Pues el de contabilidad. A ver, explícame por qué esto. Y ya, le explica y ya va usted teniendo un mejor conocimiento. ¿Por qué? Porque a nivel directivo, ¿qué se maneja? Pues los destinos de la organización. En otras palabras, los dineros. Total de pasivos corrientes. Total de pasivo. Capital contable. Total de pasivo y capital contable. Total de acciones preferidas en circulación. Y ese es su estado. Bien, cuando usted ve esto de capital contable, seguimos con la información. Estado de posición financiera, dice balance general, ver este video. Entonces, si usted le da clic aquí a sus apuntes. El Buen Fin, pero de mi quincena. En Best Buy somos diferentes. Aprovecha el Buen Fin con grandes descuentos y precios. Le pongo. Bueno, les pido de favor que vean este video y lo que ya comentamos, activo, pasivo, capital y las posiciones del balance general, ¿no? Lado izquierdo, el activo, lado derecho, el pasivo y el capital. Bien, entonces, cuando veamos esta parte de lo del patrimonio de los accionistas, pues vamos a ver parte de esto del capital social, pasivo más capital, la parte del patrimonio. Y se va reflejando, lo vamos a ver para la próxima clase, cómo se va llenando este documento. Un ejemplo simple es información de lo que aparece en los videos. Se va desglosando. Bien. Y ya con eso concluimos. Pero una de las partes fundamentales es, aquí hay otros documentos, por ejemplo acá, análisis de rentabilidad, etcétera. Hay bastante información, pero la parte básica que nos interesa es de qué consta un balance general. Y cuando entramos al del grupo modelo, pueden entrar al de otro. Y habrá algunos de años recientes, habrá otros de años atrasados, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar? Pues diferentes rubros, pero la parte básica, activo, pasivo, lo que es el patrimonio, lo que es el capital social, el capital contable, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Comentarios hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, No, profe. entonces, nada más quiero decirles, por favor, no recuerdo si a ustedes les dije que llevaran sus gastos. Acláreme alguien si les dije que llevaran sus gastos desde una cierta fecha y después que hicieran sus cortes mes a mes. No, profe. No, profe, no nos dijo. No, no les dije. No, profe. No lo comentó, maestro. Ok, bueno, pues lleven sus gastos día a día. ¿Qué gastan? Se supone que hoy deben de gastar menos,
Pero si sale usted, anote todo lo que vaya gastando. ¿Ok? ¿Y para qué Solo lo sirve? que, Mande. solo lo que consumimos nosotros, ¿verdad, maestro? Sí, todo, recuerde, para que usted gaste, su papá le da dinero o tiene usted o alguien que trabaja. Entonces lleva sus gastos. Por ejemplo, en algunas ocasiones me manda mi esposa a comprar, me da el dinero y me dice, ¿me regresas mi cambio? Ah, bueno, entonces tengo que traerle los tickets, tengo que traerle todo, si no me regaña. No, no es cierto. Pero la idea fundamental es anote para que sepa en qué gasta. ¿Y por qué? Porque normalmente ya en las organizaciones, recuerde, todo lo que se gasta, todo lo que se compra, debe de haber un documento de respaldo. Nada es verbal. Para contabilidad, nada es verbal. Si usted trabaja y le dicen, tiene usted que traer facturas para comprobar sus gastos, ya le dieron dinero, y usted es que no me dieron factura, es que no pude conseguirla, es que nada, se lo descuenta. ¿Por qué? Porque las reglas son claras. Y la diferencia entre lo que usted gastó y lo que le dieron, pues si tiene todos sus comprobantes, lo tiene que devolver. Si le dieron de más. Entonces es muy interesante. Entonces es importante entrar en ese tipo de conceptos. Muy bien. Que tengan excelente día. Profe, ¿Mande Profe, usted? bueno. es que Mande. tenía problemas con el internet y no pude contestar cuando usted pasó la asistencia. Ah, ok. ¿Me puede decir su nombre? Mendoza Juárez, número 11. Número 11. Mendoza Juárez. Sí, mire usted, alguien nos hizo el favor de decir que tenía usted problemas y ya tiene asistencia. Ah, Profe, ok. Gracias, Sí. profe. bien el número 3, por favor. El número 3, Barroso Martínez, cómo no, con todo gusto.